Ya habló, ya dijo que recording in progress. Ya me presenté en el grupo de WhatsApp, ya me presenté también en el video de bienvenida, pero pues ahora que estamos frente a frente, me presento, soy el maestro César Castillejos de Paz. Para la materia, digo, para que no digan que les van a venir a contar cuentos chinos, que no es el caso con su servidor, soy especialista en el sistema de justicia para niños y adolescentes, obviamente en el mexicano. Y pues tenemos, bueno, un servidor tiene experiencia sobre esto y que lo aparejo un poquito, pues porque he estado en la docencia ya por más de 15 años y cuando hablo de estar en la docencia, pues precisamente les hablo que yo creo que también ustedes, ya estuve con un grupo de Tabasco, pues yo también he estado al frente desde niños de 4 años enseñándoles inglés pues hasta con personas de 60, incluso 70 años enseñándoles derecho. Entonces, soy multifuncional, no se me vayan a espantar. Yo creo que todos somos multifuncionales, pero de verdad que es un gusto poder estar con ustedes hoy en esta noche dándoles esta materia. Y ya en la introducción les había yo hablado propiamente de qué es hablar sobre educación sexual de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, motriz, es decir, con necesidades educativas especiales. Y propiamente creo que la materia se tiene que centrar en cómo educar la sexualidad de los niños, niñas y jóvenes con capacidad. Y es que seguramente ustedes se toparán con la idea, y hasta pleitos seguramente debemos de tener, cuando los papás creen que eso recae sobre los profesores, también educarlos en este aspecto. Y claro, la escuela, pues es la segunda casa de todos los niños y jóvenes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo educar en la sexualidad a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales? Para poder entrar de lleno a la materia, primero debemos de analizar los aspectos a tener en cuenta para adaptar a la respuesta educativa. Todo el tiempo se nos invita a planificar, a programar, a estar en juntas, planificando nuestras materias, nuestra currícula, incluso el plan operativo anual de los centros educativos en donde laboramos. Pero fíjense que hablar de la generación de una respuesta educativa en el ámbito de la sexualidad debe de considerar algunos aspectos. Y el principal aspecto o el aspecto primordial tiene que ser el proceso de aprendizaje. Nos queda claro que como maestros, a ver, espérenme, voy a abrir chat por si quieren participar en chat o también estoy pendiente aquí de ustedes en el Zoom. Ok, nos queda claro que como maestros que somos, que aunque cada alumno o alumna es único, podemos identificar características muy básicas en todo este proceso general de aprendizaje de nuestros estudiantes cuando nos toca un estudiante con necesidad educativa especial. Ya hemos visto, bueno, supongo que ya han visto a lo largo de la materia. ¿En qué cuatrimestre van, maestros? El segundo. Ok, entonces, gracias. Seguramente ya han visto parte de lo que es las necesidades educativas especiales y entonces, pues obviamente nosotros, ustedes como profesores, claro que identifican que alumno me presenta una necesidad educativa especial. Pero, ¿qué nos pueden dar pista? Y fíjense aquí, por eso le digo que esta clase es muy práctica. ¿Qué nos pueden o qué pistas podemos tener nosotros, deber de tener en cuenta en nuestra aula a la hora de educar a la hora de educar en la sexualidad, en sexualidad? Ok, de primera, maestros, ustedes van a necesitar todo el tiempo poner en práctica estrategias didácticas individualizadas. Es muy común y es muy terrible y hasta muy triste cuando nos topamos con profesores que aplican prácticas pedagógicas generalizadas. Y eso, en un plano muy común y muy normal, yo lo llamo que es una huevonería, no querer trabajar o no querer individualizar, perdonen por la expresión, no querer individualizar cuando precisamente se nos presentan este tipo de alumnos. Que claro, no tendría por qué haber discriminación positiva, pero sí claro que debe de existir una estrategia didáctica individualizada.
Y lo otro es la sobreprotección que muchas veces le damos a estos niños, niñas o adolescentes con necesidades educativas especiales y que los creemos tan especiales que no los creemos capaces de poder entender las cosas de la manera más normal como lo entendemos muchas veces todos. Y esto me da el segundo paso, que ustedes necesitan que les enseñen cosas que otras personas aprenden espontáneamente. El proceso de consolidación de lo que acaban de aprender estos niños y jóvenes, obviamente es más lento. Eso es una realidad, porque aprenden más despacio y de un modo diferente. Entonces entendemos que los niños, niñas y adolescentes, a la hora de que les hablemos de sexualidad, necesitan aprender y necesitan que se les enseñen con más tiempo. Y esto se equipara, el más tiempo se equipara a que este alumno, esta alumna, precisa mayor número de ejemplos, ejercicios, actividades, incluso más práctica, más ensayos, más repeticiones para que podamos alcanzar el mismo resultado. Y hay una cosa que deben también ustedes saber, que este tiempo prolongado, estas actividades de mayor número, requieren una descomposición en pasos intermedios. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Maestros, el proceso no puede ser el mismo, porque de entrada sabemos que no va a ser el mismo resultado. Entonces tenemos que decomponer todo este proceso y lograr saber que nuestro alumno, que nuestra alumna está aprendiendo. Y otra cosa muy importante, por si no hemos entendido que quizás tengamos un alumno con necesidad educativa especial, es la más sencilla del mundo. Tiene dificultades de abstracción, de transferencia y de generalización de lo que tú le estás enseñando. No forzosamente un alumno necesita demostrar que viene en silla de ruedas, que balbucea, que está ciego, para darte cuenta que tiene una discapacidad física. La discapacidad, recuerden que no solamente se presenta en una cuestión física, sino también se puede presentar en una discapacidad intelectual o una capacidad disminuida, ya sea intelectual o física. Los procesos de atención que se van a dar y los procesos o los mecanismos, mejor dicho, de memoria a corto y largo plazo, maestros, necesitan que ustedes los entrenen de una forma específica. ¿Por qué? Porque el lenguaje, ustedes lo saben mejor que nadie porque son profesores y están al frente de un aula, que el lenguaje es un área que muchas veces tiene dificultades y requiere de un trabajo específico e individualizado. Y ahora me pueden decir, oye maestro, hay un tema aquí interesante, la lectura. Sí, yo los entiendo perfectamente bien. La lectura, pues obviamente todo niño a partir de 4 o 5 años, y esto no lo digo yo, lo dicen, a mí me gusta hablar mucho con datos, niños de 4 o 5 años necesitan que se les introduzca la lectura lo más pronto posible. Necesitamos despertar la lectura en los niños a muy temprana edad. Pero, ojo aquí, me pueden decir, maestro, ¿cómo? A ver, maestros, claro que tienen que utilizar programas adaptados a sus peculiaridades. ¿Y qué significa a sus peculiaridades? Que quizás encontremos que a un niño le encanta leer por efecto visual, a un niño le encanta la lectura por efecto auditivo, o a un niño le encanta la lectura por el efecto pronunciativo. Y lo más importante, que ya no podemos cometer los profesores, a nuestros alumnos se les tiene que evaluar. Digo, aquí tenemos un poquito de problemas con el sistema, con los directivos, incluso con las normas, pero necesitamos que a nuestros alumnos se les evalúe en función de sus capacidades reales, de lo que en verdad están aprendiendo y sobre todo de lo que están aprendiendo en una cuestión individual. Ahora regreso. Y entonces, una vez
que hablamos, ya les decía, que hablamos de estas áreas de aprendizaje o de estrategias de aprendizaje, tenemos que hablar, después de hablar de esto primordial de cómo vamos a enseñar, tenemos que hablar del desarrollo afectivo sexual. ¿Qué pasa con el desarrollo afectivo sexual? A ver, maestros, yo creo que de entrada debemos de tener en cuenta que para hacer educación sexual es importante que tengamos una visión general de la progresión del desarrollo de la... Sí. Ok, sigo. Hola Adriana. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Van vinculados, todo esto va vinculado al mismísimo proceso. Por eso es importante que entremos a hablar de esto del desarrollo afectivo sexual. ¿Por qué? Porque yo ya les decía que cada uno debemos de tener una visión general de la progresión del desarrollo de la persona en cada edad. Tenemos que ver el desarrollo por edades. ¿Por qué? Porque nos servirá como base para poder visualizar el conjunto de desarrollo de las personas con discapacidad. Niños, niñas y jóvenes que no presentan. ¿Y por qué les digo esto? Porque hablar en cuestiones de educación sexual, maestros, no me dejarán mentir, no se necesita tener discapacidad para poder aprender sobre sexualidad a muy largo plazo o muy pausadamente. Es decir, hay niños, niñas y jóvenes que no presentan discapacidad y su progreso es más lento y permanecen más tiempo en cada estadio sexual, ¿cierto? Vemos niñas grandes, pues que todavía no desarrollan, niños que aún les cuesta entender, que están en la etapa de la inocencia. No debemos de olvidar que las edades que limitan cada etapa constituyen una referencia para indicar el curso de desarrollo y son siempre una aproximación. Y fíjense, claro, me van a decir, maestro, y tienen toda la razón, la impresión es mayor cuando se trata de personas con discapacidad intelectual. Pero en este aspecto, en cuestión de sexualidad, no podemos aplicar una regla general de decir que los discapacitados aprenden de forma lenta delante de los no discapacitados. ¿Cierto? Cada quien tiene su estadio. Para los efectos de la materia, hay algunos conceptos, que es lo que les pedí en la actividad, que les decía yo, ¿has educado sobre educación sexual? Sí, bueno, ¿cómo lo has hecho? Y por eso les digo que vamos a entrar en este tema tan interesante en la clase. Algunos de los conceptos y temas claves en educación sexual de los niños y niñas con discapacidad intelectual, fíjense que la primera tiene que ser la enseñanza del cuerpo. Recuerden que estamos hablando de necesidades educativas especiales. Los niños y niñas y jóvenes que presentan alguna discapacidad o que presentan una necesidad educativa especial, desde pequeños manifiestan una curiosidad natural sobre sus cuerpos y sobre sus funcionamientos. Por ello, si se les enseña a temprana edad el conocimiento de su cuerpo, incluyendo sus órganos genitales, estos niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, pues obviamente aprenderán a vivirlo con una mayor naturalidad y sin los sentimientos de culpa o vergüenza que frecuentemente se asocian con el mismo. No basta que ustedes puedan entender cuando nos tocó a nosotros pasar esa situación, ese estadio de aprender educación sexual y que nos daba vergüenza o nos daba pena hablar sobre esto, ¿cierto? Ahora imagínense a una persona que no puede expresarse al 100% por alguna discapacidad. Por eso, una de las razones más importantes que doy yo para esta materia, maestros, es que si se les ayuda
a nominar con las palabras correctas sus genitales, así como sus diferentes partes del cuerpo, se les puede enseñar luego a cómo actuar y desenvolverse en relación a ellas y a los procesos fisiológicos que van a empezar a experimentar o que incluso ya están experimentando. Exacto, Luceli. Claro, tenemos que empezar desde preescolar. ¿Por qué? Porque tenemos que derrumbar este tabú. Y este tabú lo tenemos que derrumbar nosotros como maestros para no poder enseñar a los niños normales, que justo les decía yo en el video, que a mí me duele mi corazón cuando hacemos esa diferencia, porque al final del día todos no son nuestros alumnos y no podemos diferenciarles por tener o no tener una discapacidad. ¿Cierto? Y ese es el primer tabú que tenemos que romper nosotros como maestros. Por ejemplo, si deseamos que un niño o niña, y no sé quiénes son aquí maestros de kinder, yo he tenido chiquitos, pero ya no tan chiquitos, si deseamos que un niño o niña aprenda a sonarse la nariz, no sé quiénes han tenido hijos, creo que pueden saber, digo, yo he tenido sobrinos y como cuesta de, sónatelo fuerte, ay, no puedo, fuerte. Y entonces les queremos enseñar a sonarse la nariz y a utilizar un pañuelo. Fíjense, para que pueda entenderlo, se le debe previamente a que reconozca su nariz, a decirle qué función tiene la nariz, para qué nos sirve la nariz, ¿cierto? A partir de ello, de que nosotros hagamos que ese niño reconozca su nariz, le podemos explicar lo que pasa en su nariz. Por ejemplo, cuando se resfría, pues no es conveniente andar con la nariz sucia, no se debe de limpiar la nariz con la ropa, acerca de la forma utilizada de utilizar el papel, el pañuelo, el Kleenex. Y pasa lo mismo con los genitales. Si aprende cómo se llaman, se le podrá explicar luego la forma correcta en que se debe de asear y sobre todo también esto pasa mucho con los niños de necesidades educativas especiales, a manipularlos sin dañarse. Porque luego tenemos accidentes y luego estos accidentes ocurren en la escuela, solo por no decir de que esto solo es lo leve. También queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes no sufran, pues, un abuso sexual, ¿cierto? Que ese es un tema también que vamos a tocar sobre abuso sexual con niños de necesidades educativas especiales. Y enseñar, maestros, me voy a mover. ¿Sí me siguen escuchando bien? Sí, profe. Sí, se escucha. Okay. Claro. A ver, voy a mover tantito. Yo espero que ya vaya mejor la conexión. Es que aquí, si llueve, el internet queda nefasto. Entonces, a la par que enseñamos a nuestros niños, niñas y jóvenes sus partes genitales, también les podemos enseñar, debemos enseñarles las otras partes del cuerpo y su funcionamiento. ¿Por qué, maestros? Si pueden distinguir la cara, los ojos, los brazos, también pueden aprender a distinguir su pene, la vulva, los pechos, la nalga, pero teniendo en cuenta, maestros, que la enseñanza de las partes íntimas deben de hacerse en un contexto de intimidad. Esta es una parte muy importante que deben de tener todos los maestros. Se equivocan a la hora de decir que como es nuestro deber, lo hacen de una manera pública, fea y hasta vergonzosa. Hablar de las partes íntimas con nuestros alumnos tiene que ser en un ambiente, en un contexto de intimidad. ¿Qué quiero decirles? Hablarles sobre sus genitales y su funcionamiento en un momento más privado, como puede ser durante el baño.
O también, ¿por qué no?, disponer de un lenguaje preciso para señalar las partes íntimas del cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente esto les decía yo, es más probable que nuestros alumnos avisen en caso de sufrir un abuso y serán más creíbles porque utilizarán un vocabulario más preciso en la descripción. Otro aspecto importante es que nuestros alumnos pueden comprender que su cuerpo les pertenece, el cuerpo es de ellos y deben de aprender a cuidarlo ellos y ellas mismos. Enseñarles a lavarse, a peinarse, a cuidar su cuerpo de diferentes formas, incluyendo las partes íntimas, a no hacerse daño y sobre todo evitar que otros se lo puedan hacer. Al principio será necesariamente hacer conjuntamente con ellos o ellas las tareas del aseo y cuidado de su cuerpo. Hay que enseñarles cómo hacerlo, los pasos necesarios, pero hasta que nosotros veamos, en la medida que veamos que van adquiriendo mayor destreza, me estoy refiriendo todo este tiempo a alumnos con necesidades educativas especiales, que van adquiriendo mayor destreza, podemos y debemos ir reduciendo gradualmente la intensidad de ayuda. ¿Por qué, maestros? A nuestros alumnos tenemos que entregarles y hacerles saber que en sus manos ya tienen algo que se llama responsabilidad, hasta donde ellos puedan ser posibles. ¿Qué significa esto? Hacerlos que se hagan cargo de mantener limpias todas las partes de su cuerpo. Y me pueden decir, maestro, sí, esto que comenta Adriana sobre la distorsión pasa muchas veces, que le ponemos sobrenombres a las partes genitales y, maestros, yo de verdad que soy de la idea que no lo hagan. Las cosas se tienen que llamar como tal. Yo soy de esa idea. Y justamente qué bueno que toca ese tema Adriana, porque quizás con esto que comenta Adriana de que no les queremos decir cómo se llama por pudor. A ver, creo que entramos en un tema debatible que es el pudor y sobre todo el pudor acerca del cuerpo. A ver, maestros, nosotros ya estamos grandes y entendemos que el pudor acerca del cuerpo se desarrolla de una manera natural. Y este desarrollo se da a medida que los niños y niñas maduran. Sin embargo, los niños y niñas con discapacidad es necesario, o sea, tenemos que enseñarles a ser recatados. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza física o intelectual. Sí, claro, Perla, por supuesto, esto lo estoy diciendo porque lo tenemos que aplicar en el ámbito escolar, la responsabilidad que tenemos como profesores. Pero sin lugar a duda, Perla, como comentas, esto debe de empezar desde la familia, ¿cierto? Y familia como sea. Ya ese es un tema que justamente con los maestros hablamos de que familia es donde hay amor. Sí es familia de nada más mamá, hay familias con abuelitos, hay familia de 2 papás, 2 mamás, familia de mi mamá y mi perro, pero ahí empiezan los verdaderos valores, Perla, en la familia. Y como ahí empiezan los verdaderos valores, ahí tiene que empezar el valor de la responsabilidad y el valor y la valentía de saberme defender cuando alguien que no está permitido tocarme el cuerpo lo haga. Y que les digo que con nuestros niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, el peligro es más latente y es una tristeza cuando uno escucha noticias tan terribles y tan desgarradoras que decimos que estamos en una descomposición total como sociedad. Entonces, yo les decía que con los niños, niñas y jóvenes, los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, hay que enseñarles a que tengan que ser recatados. Yo no sé si les ha tocado, quizás sí, pero pues yo me he encontrado con cuestiones en donde tenemos que ser pacientes y también, repito, tenemos que enseñarles a ser recatados. Por ello, maestros, al momento que le estamos entregando la información a nuestros alumnos sobre las partes del cuerpo,
se debe de hablar también acerca de las normas sociales relativas a ellas. El enseñarles lo que es un pene, lo que es una vagina, no significa que puedan tener libre albedrío para hacer con esa parte íntima del cuerpo lo que quieran. Hay que enseñarle que esa parte del cuerpo lleva a seguir ciertas, repito, reglas socialmente aceptadas. Por ejemplo, en nuestra sociedad, las partes íntimas deben de estar siempre cubiertas en los sitios públicos. Pero también les podemos enseñar conductas tan normales y tan sencillas como cubrirse una toalla al salir de la ducha. No es necesario que estemos todo el tiempo, porque como dice Perla, lo tienen que aprender en familia, pero pues, ¿qué pasa a veces? Tenemos ciertos problemas con estos niños que presentan retraso, alguna discapacidad, alguna cuestión que a veces no podemos controlar y de repente se sacan el pene, tocan a la compañera, porque puede ser el pan de cada día en estas aulas inclusivas que ahora ya está muy de moda. Entonces, claro que debemos de tener esa responsabilidad también de educar, ¿cierto? Entonces, pues les podemos enseñar a que también, por ejemplo, deben de cerrar la puerta cuando hacen sus necesidades, desvestirse de determinados como es propio. Y sí, podemos reforzar diariamente estos comportamientos para que se transformen en hábitos. Y fíjense cómo, no es gran ciencia, ni tampoco nos va a quitar tiempo, ni nos va a quitar ese sentido de enseñar la materia que estemos dando o el grado que estemos dando. ¿Por qué? Porque hay que irles enseñando, hay que irles formando en hábitos, señalando cuáles son las reglas cuando no se cumplen. Por ejemplo, si anda desnudo por la casa, hay que recordarle que en qué sitios, y esto no es porque ha pasado, de verdad que ha pasado, que de repente pues nos toca ver alumnos que se bajan el calzón y que lo ven normal por su propia discapacidad. Sobre todo ahí implica mucho la discapacidad intelectual, pero pues hay que recordarle en qué sitio las partes íntimas pueden estar al descubierto y en qué otros no, o en qué situaciones deben de estar las partes íntimas descubiertas y en qué no. Se debe de indicar al niño o a la niña cuáles son los lugares privados, tanto para él o para ella, como para las demás personas de la casa, lo que implica también estar dispuesto a respetar su deseo de retirarse a un sitio privado cuando lo manifieste. Y una vez que el niño o la niña conoce o usa apropiadamente la terminología y es capaz de aplicar correctamente las reglas sociales relacionadas con las partes íntimas de su cuerpo, maestros, es buen momento para comenzar a enseñarles otras conductas para evitar que se les cometa abuso. Por ejemplo, y esto lo hacemos con todos, pero debemos de tener mayor énfasis con estos niños y niñas. Por ejemplo, enseñarles que sus partes íntimas del cuerpo no pueden ser manipuladas por otras personas, ayudando a que comprendan las circunstancias o excepciones que se puede dar a esa regla, tales como un control médico, mamá, papá, quien me cuida durante el baño o en otras circunstancias que sean específicas para ese alumno, para esa alumna. Hay que enfatizar la importancia de que informe nuestro niño, nuestra niña, nuestro joven, cuando sienta que su intimidad no se ha respetado o cuando no se ha sentido agradado o agradada con la manipulación de su cuerpo. Incluso, maestros, debemos de prestar mucha atención cuando las personas que le dijimos con las que debería de dejarse tocar tampoco se siente agradado o tampoco se siente en confianza porque, repito, cuántas barbaridades no leemos, no vemos en las noticias, ¿cierto? Maestros, si hay algo muy importante que debemos de entender en esta cuestión, sean niños, niñas o jóvenes con o sin necesidad educativa especial,
es que hay que creerles al alumno, hay que creerle al alumno, no hay que descartar este tipo de situaciones. Claramente, para poder enseñar sobre sexualidad al alumno, podemos tomar en cuenta otros medios que tengamos como libros, imágenes, y ahora con esta tecnología, un videito de YouTube también nos puede resolver el problema, ¿cierto? Pero también no solo nos puede resolver el problema para enseñar las partes del cuerpo, sino también para poder enseñar y reforzar conceptos acerca del cuerpo, la intimidad y las normas sociales al respecto. Y con esto, creo, les digo yo, que es importante empezar con decirle al niño qué no puede, qué es lo que debe, entender su cuerpo, conocer su cuerpo, saber que su cuerpo, esas partes que tiene, por las partes que tienen curiosidad, tienen nombre y tienen que ser respetadas. Y él también tiene que respetar el entorno en el que se encuentra para poder utilizar o incluso manipular sus genitales. Y ahora viene esto que les decía yo, cuando el niño le baja la falda a la niña, cuando la niña le toca el pene al niño, que es la comprensión de la diferencia de género, ¿verdad? Otro tema fundamental en el aprendizaje de la sexualidad, porque esto de la comprensión de las diferencias de género es que debemos de entender o hacer entender a nuestros alumnos la diferencia física entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Repito, estamos hablando de necesidades educativas especiales. Desde pequeños, los niños y niñas perciben y sienten curiosidad respecto de las diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino, ¿cierto? Y ahí nos encontramos con todas estas, pues, inocencias a veces de los niños cuando dicen, ella no tiene lo mismo que yo, o por qué él tiene esto y yo no, o por qué, incluso hasta cuando, ¿por qué él es más alto que yo? Bueno, todo esto es la comprensión de la diferencia de géneros que, les digo, los niños siempre tienen curiosidad y esto, ¿cómo lo expresan los niños? Híjole, es que muchos dicen que se sexualiza, pero yo lo veo así porque los niños son inocentes, rara vez tienen estos problemas, porque cuando los niños juegan, yo lo veo así, maestros, cuando los niños juegan al papá o a la mamá, no están sexualizándose, ni están vendiendo su cuerpo, ni están queriendo ya tener coito. No, los niños cuando juegan al papá y a la mamá, simplemente están jugando el rol de la diferenciación de mi cuerpo de hombre con mi cuerpo de niña. No pasa nada. Los niños son inocentes. O también cuando el niño juega al doctor. Yo me he topado, y digo, en esto no es que yo soy un experto psicólogo o cosas por el estilo, pero me he topado con que cuando el niño, ay, no dejes que juegue al doctor porque luego se tocan las partes del cuerpo. Es la curiosidad del niño y de la niña. No podemos tergiversar cosas que no sabemos y que ni somos expertos para poder decir. Los niños, entonces, obviamente, los niños con discapacidad intelectual, con discapacidad física, pues también sienten curiosidad en ese sentido, aunque con ellos no se expresa de la misma manera. Por ejemplo, un niño o una niña que presenta retraso en el lenguaje o que tiene escasez con niños pares de su edad, con quienes desarrolla estos juegos, pues no va a poder desarrollar o expresar su curiosidad porque no posee el lenguaje, el dominio del lenguaje, o porque no posee un par con el que pueda compararse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces a nuestros niños discapacitados, los propios padres los limitan, los minimizan, los excluyen. Y claro, maestros, vamos a tener un problema ya llegando a la escuela. Y aquí seguramente, yo no sé quiénes sean maestros de primaria, pero esto pasa hasta en secundaria, nos da mucha risa, porque ¿con qué pregunta nos encontramos de los niños, niñas o adolescentes? ¿Por qué a las mujeres le crecen el seno y a los hombres no les crecen los pechos? ¿Por qué el hombre puede, incluso fíjense, ¿y por qué el hombre puede hacer pipí parado?
Son cosas que son cuestiones de curiosidad. El hombre puede hacer pipí parado o sentado, ¿cierto? No pasa absolutamente nada. Pero ellos están expresando su curiosidad. Lo que pasa que ¿Por qué la mujer también le sale leche en los pechos? Son cuestiones muy curiosas es un que video nos donde las van a plantear todo pero el yo tiempo. no tengo una experiencia en eso. Puedes, si quieres, agarrar a Luisito. Nos van a plantear todo el tiempo nuestros alumnos. Ya sea que los niños o niñas pregunten explícitamente o manifiesten sus deseos de conocer de otra manera, es importante, maestros, que nosotros acojamos sus inquietudes y aprovechamos como una oportunidad para poderles enseñar acerca de las diferencias entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre. No, maestros, no podemos olvidar que la curiosidad en relación a su cuerpo y el cuerpo de los demás responden a sus deseos de descubrir y obviamente de conocer el mundo que les rodea. Y que no tienen, yo ya se los dije, cuando pasa esto de la curiosidad, pues no tienen esas connotaciones negativas que muchas veces los adultos le otorgamos a todo lo relacionado al cuerpo y a la sexualidad. Maestros, si nuestro alumno, nuestra alumna, acoge su curiosidad de una manera natural y nosotros logramos responder lo que él quiere saber, el niño o la niña habrá aprendido algo nuevo respecto de la diferencia sexual. Pero saben que hay algo muy importante que de lo que se va a dar cuenta nuestro alumno, nuestra alumna, que existen personas, adultos confiables a los que pueden recurrir cuando se les presente una nueva inquietud. Y esos serán ustedes como sus profesores. Yo creo que esa es la parte bonita, satisfactoria, de que estamos haciendo las cosas bien y estamos generando la confianza que todo alumno debería tener con nosotros los profesores. Y en un plano vaya de una cuestión natural, de una cuestión que es una cuestión curiosa normal. La identificación de género, o sea, el que se reconozcan como hombre o como mujer que tiene el niño o niña respecto a sí mismo o a sí misma, aquí viene lo otro. Ya una vez que el niño y la niña se identifica por su cuerpo como niño o niña, ahora les viene otro problema y es el comportamiento que la sociedad espera de él o de ella acorde a ese rol, a ese cuerpo masculino o femenino. ¿Por qué? Fíjense, los niños, niñas o jóvenes con discapacidad se van a apegar más a la forma concreta de expresión de esos roles. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles que solo por comunicarles, no es que sean una norma general ni mucho menos una norma aplicada? De que mamá lava los platos, papá lava el carro. Esos roles se van dando, se van dando conforme el niño o la niña va conociendo su cuerpo, se va identificando ya con el rol masculino o femenino. Pero hay que demostrar, sea niño con discapacidad o no, que mamá puede hacer el trabajo de papá y papá puede hacer el trabajo de mamá. Mamá tanto puede lavar platos porque es fácil, porque es mujer, como también mamá puede arreglar un desperfecto o instalar un cuarto. Y papá, no por ser rudo, no es que no pueda lavar un vaso de cristal. Hay que tener, maestros, eso sí, hay que tener cuidado con las actitudes sexistas. ¿Por qué? Porque el sexismo limita el crecimiento de niños y niñas al suprimir muchas de sus capacidades naturales. Si se estimula a los niños o niñas a desarrollar solo lo que se le ha rotulado como femenino y como masculino, por las expectativas culturales vamos a inhibir, ya no queremos alumnos inhibidos, queremos alumnos desinhibidos, alumnos críticos, alumnos felices. ¿Por qué? Porque cuando un alumno es feliz, cuando un alumno es pleno,
y yo creo que no solo el alumno, sino cuando cada uno de nosotros como persona somos plenos con lo que hacemos, con lo que realizamos, vamos desarrollando capacidades innatas, capacidades increíbles que incluso no creíamos tenerlas. Pero por las mismas limitaciones cognitivas o las dificultades derivadas de estas limitaciones cognitivas o las limitaciones físicas, los estudiantes con discapacidad requieren más que nadie poder desplegar la mayor cantidad de capacidades potenciales en todas las áreas que sean posibles. Las limitaciones que imponen los estereotipos de género, sin lugar a duda y terriblemente, inhiben la única posibilidad que tiene esta persona con discapacidad de expresar sus capacidades y sus sentimientos que le permitan poder vivir con una mejor calidad de vida. Por eso les decía yo que la sobreprotección no es buena. Esta cuestión de actitudes paternas o maternas, incluso los medios de comunicación y las propias escuelas desempeñan un rol muy importante en la formación de actitudes sexistas. La tarea que tenemos como educadores y educadoras es ampliarle a los niños y niñas un abanico de posibilidades para poder vivir tanto las cualidades masculinas como femeninas que son parte de su persona, que son parte de que sean felices, de empezarles a hacer un mundo más adaptable, un mundo de mayor convivencia y creo que un mundo mucho más armónico. Yo ya le iba a dejar hasta aquí, pero voy a pasarme un tantito porque empezamos como 8:15. Con otro tema, con un último tema para que ya los deje descansar. Yo les agradezco el tiempo que están aquí conmigo. Hay que hablar sobre el tocar, estimular las partes íntimas. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, una de las preocupaciones de padres, de madres, de maestros, de niños con discapacidad, pues es que actúen de manera espontánea sus necesidades sexuales y pues se toquen sus genitales en público o en momentos inapropiados para ellos, ¿cierto? Y pues, ¿por qué? Porque pues esto, independientemente que nosotros digamos, ay, es que pues es un chico con necesidades educativas especiales, pues claro que nos van pareciendo inadecuados, nos van pareciendo ofensivos, ¿verdad? Para el medio social. Sobre todo nosotros como profesor de, oye, ¿qué no tienes controlado a tu alumno? Y dices tú, sí, permíteme tantito. De entrada, lo que debemos de tener mucha precaución, y eso no tengo ni por qué decírselo, es no agredirlos. No agredirlos ni de manera verbal, ni mucho menos física, por manifestar esta curiosidad o por querer expresar sus necesidades. Es muy importante lo que justamente lo que hablamos en el chat, lo que decía Luceli, que pues desde preescolar, y no es que llevemos a los alumnos todos los grados, pues desde preescolar se les enseñe a distinguir las conductas privadas de las conductas públicas, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Ya les había dicho, de lo contrario, híjole, es que luego tenemos problemas en la adolescencia, sin lugar a duda. Y sí, efectivamente, como dice Perla, esto debió de haber empezado por la casa, pero la verdad también, Perla, maestros, es que no siempre tenemos una buena casa. Eso es una triste realidad, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces, pues sí, Perla, aunque nos quedamos, tenemos una doble labor, ¿verdad? Lo que no se les enseñó en casa, nosotros tenemos que enseñarlo, ¿cierto? Pero yo creo que por eso somos maestros, porque tenemos vocación y paciencia para enseñar. Eso tampoco no me queda ni la menor duda. Y aunque yo les digo que con ellos hay que tener mayor paciencia, requieren mayor tiempo, mayor reiteración, aplicación práctica. Como cualquier niño, pues deben de aprender que hay conductas que no se pueden realizar. Pero fíjense que no solamente podemos aplicar este tipo de conductas o podemos enseñarle con las partes íntimas. Yo creo que también podemos, no forzosamente esto, pero
hay que decirles que no se puede eructar, no se puede arrojar gases, rascarse los genitales, ni mucho menos masturbarse o desnudarse, porque hay que enseñarles que este tipo de actitudes, actuarlas en público, pueden agredir u ofender a otras personas. Y hay que ir más allá de enseñarles lo que pueden hacer, sino la reacción que pueden tener las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que inculcarles el miedo a hacer conductas que no van acorde con las normas sociales. ¿Cierto? Muchos niños a muy corta edad descubren bastante pronto, bastante rápido, lo que sabemos nosotros como adultos, que al tocarnos los genitales nos sentimos bien. Aunque los términos tocarse los genitales o masturbarse se usan con frecuencia de un modo intercambiable, hay diferencias y estas las vamos a ver para la clase. Cuando se es pequeño, el tocarse los genitales no suele tener una intención ni va orientado a un objetivo en sí. Más bien es el resultado, maestros, de una normal curiosidad y exploración del cuerpo. ¿Qué significa esto? No está pasando ningún morbo cuando pasa esto a muy pequeña edad. El niño o la niña se está explorando el cuerpo. Para algunos, ya jóvenes, tocarse sus genitales obviamente les ofrece un modo de pacificarse o de calmarse, por ejemplo, al empezar la siesta o al acostarse, o en tiempos que experimentan particulares emociones, como puede ser el nacimiento de un hermano o pasar por el divorcio de papás. El término masturbación, maestros, se utiliza cuando se usa cuando la estimulación genital tiene un propósito más claro. Por eso no, repito, no es lo mismo tocarse los genitales que masturbarse, ni es lo mismo en niños que en jóvenes. La masturbación se hace con el objetivo de conseguir un placer sexual o lo que también conocemos como orgasmo. La masturbación, incluso debemos de entender y debemos de tener mucho cuidado porque esta puede realizarse, puede aparecer en nuestros alumnos incluso antes de la pubertad. Algunos chicos también, chicos o chicas, también pueden no realizar la exploración de sus genitales ni la masturbación y también es normal. No es una regla general de que en cuanto entren en la pubertad y se quieran masturbar o se toquen sus partes. No es regla general. Y debido a que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen mayor dificultad para deducir este tipo de experiencias cotidianas, lo que es correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable, van a requerir pues una mayor cantidad de experiencias y un mayor, pues sí, no solo de ustedes como educadores, sino la mayor responsabilidad pues viene con papá, con mamá, viene con la familia, para que puedan nuestros alumnos entender, tomar conciencia de las normas generales de la convivencia social. Por eso, repito, debemos de enseñarles lo que pueden y no pueden hacer. Maestros, no se sientan mal cuando tengamos que corregir, porque una cosa es enseñar la sexualidad, enseñarles sobre sexualidad a nuestros alumnos, y otra cosa es la corrección. Yo siempre he dicho que en estos temas de sexualidad, la corrección tiene que ser dura, tiene que ser firme, maestros. ¿Cierto? Y entonces, hay que enseñarles qué comportamientos no pueden hacer. A ver, de entrada hay que decirles, ¿qué es lo público? Lo público es lo que está a la vista y acceso de todos. Es donde te ven. Por ejemplo, transporte, la calle, la sala de clases, el living de la casa, el pasillo, a la hora de recreo. Allí lo que puedes hacer es caminar, sentarte, comer, brincar, patear el balón, y siempre debes de andar con ropa. Eso lo tenemos que tener claro. No tengamos miedo, minimicemos nuestras palabras, como dice la maestra Diana, para esta cuestión. Ahora, ¿qué les enseñamos lo privado? Lo privado, mi querido alumno, mi querida alumna, es
lo que es particular y personal, tuyo, nada más, ni siquiera mío, lo que se reduce a un ámbito familiar o incluso hablar de un ámbito doméstico, donde puedes estar a tus anchas, como decimos, ¿verdad? En un lenguaje muy coloquial, en el baño, en el dormitorio, o en casa cuando estés solo, ¿por qué no? Y en el ámbito privado puedes utilizar short, puedes utilizar pijama, puedes andar desnudo. No tengamos tema con eso, lo tenemos que decir tal cual suene fuerte. Cuando el niño y la niña con discapacidad toca sus genitales en un momento no adecuado, en público, se le debe de indicar, ya les digo yo, inmediatamente. Y tiene que ser un mensaje claro y directo. ¿Cuáles son los límites de ese comportamiento? Le podemos decir que el que se esté tocando el pene o la vulva es una conducta íntima que se realiza en privado. Y más aún, indicarle dónde es el lugar en donde lo puede hacer sin ningún problema. Tampoco tenemos que ponerle más tabús al pobre alumno de los que ya los tiene por ser discapacitado. Si el niño o la niña, maestros, no responde a nuestra indicación verbal y lo sigue haciendo, es momento, porque no lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto, Perla? ¿Cierto, maestro? Es momento de hablar con papá y con mamá. Porque claro, no es un niño, perdón por lo que va a sonar, pero tenemos que hablar tal cual es, no es un niño normal, es un niño con una discapacidad que le cuesta entender. Tenemos que hablar con papá o con mamá y decirle, enséñale en qué lugar se puede tocar sin ningún problema. Y hasta ahí no podemos hacer más. Algunos niños, niñas o adolescentes les costará más que a otros diferenciar lo que les decía yo entre lugares públicos y privados. Pero lo que les decía yo, si empieza una tras otra, tras otra, tras otra, pues es algo muy persistente. La otra es que también tenemos que ser, híjole, maestros. ¿Cómo les diré? Tenemos que ser un poquito observadores y por eso les digo yo que si el comportamiento es persistente, tenemos que hablar a papá o a mamá que no nos dé pena, porque quizás pueda ser, maestros, pienso ya ha pasado, infecciones urinarias, vaginales, que los niños o niñas puedan tener prendas de vestir poco confortables. Luego mandan a niños o niñas con unas truzas que casi les están ahorcando a las pobres criaturas, o el calzón ya es un hilo que les está apretando. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser observadores y tenemos que decirle a papá o a quien sea familia las cosas que no está haciendo bien. Y eso solo por empezar, porque también puede tener el niño o niña irritaciones debidas a jabones, a detergentes, algún animal, pulga que le picó, que pues propiamente pueda producirle molestias, roces, picazón. Pero también otro aspecto que no deben de descartar, mis queridos maestros, es que puede ser efecto de que el niño o niña tenga ansiedad. Anteriormente se decía que la ansiedad le daba solo a los adultos y a veces ahí andamos dando vuelta, pero la ansiedad es algo que le da hasta a los niños, maestros. Y puede ser también la ansiedad en el niño o niña. Y pues obviamente el niño al tener esta ansiedad al momento, al ser un niño con discapacidad que no sabe a dónde ir, que no ubica dónde ir, pues obviamente esta autoestimulación de tocarse sus partes genitales le está ayudando a calmarla, a calmarla. Si vemos que esa ansiedad, digo, no en todas las escuelas hay psicólogos, ¿verdad? Pero si vemos que es ansiedad, pues tenemos que estar hablando y tenemos que precisamente hacerle saber al tutor, ya no hablemos de familia, ya no hablemos de papá o mamá, lo que está pasando con este alumno. Le vamos a dejar hasta ahí porque ya estamos más de la hora. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y nos estamos viendo y le estamos leyendo por el grupo en donde toda duda que tengan la pueden plantear ahí o de manera privada me pueden escribir a mi personal,
tardo en contestar porque entre semana tengo mucho trabajo, pero seguro que les contesto. También pueden plantearlo en la plataforma institucional y no sé cómo vayan con su primera actividad, pero les decía yo al principio de la clase, para quienes no estuvieron o no escucharon, que a partir del... Ay, perdón, pero ando todo mojiento. A partir del 17 de este mes, es decir, el 14, 15, miércoles, ya les aparece en plataforma el trabajo final. El trabajo final se los voy a explicar el próximo viernes, por si no le logran entender, pero de entrada, mis queridos maestros, el trabajo final, si pueden, lo pueden hacer hasta en equipo de 5 integrantes, ¿ok? Si pueden, si no, de manera individual. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, maestros? ¿Alguna participación? Gracias a la maestra Adriana, que estuvo muy pendiente como maestra adjunta de este... Maestro, en mi caso, la verdad que eso es muy interesante el tema del día de hoy porque es muy difícil abarcar la sexualidad. En este caso, para los niños de ahora sí con necesidades educativas. He tenido la experiencia a mano de una de las sobrinas que tiene trastorno neuromotor, pero con un deficiente intelectual leve, pues tiene un daño cerebral, pero ella su ilusión es casarse. O sea, siempre dice que ya va a llegar su novio, que su novio es que se va a casar y va a tener hijos. Y es muy difícil explicarle a veces de que ese proceso no va a dar, no se va a dar, pero ella se mantiene con esa ilusión. Por eso es muy difícil estos temas abarcarlos para mí en lo personal. Y ya con una edad, ella en sillas de ruedas ya para 27 años, o sea, es la verdad laborioso para tanto para la familia como para ella misma. Y la verdad que a veces, sí, a veces cuando la familia no está interesada en apoyarla, pues se pierde muchas cosas porque sí tratan de abusar de aquellas personas débiles en ese sentido y ellas son indefensas, pero la verdad este tema muy reconfortante, muy abriendo ya los conocimientos, ya por eso siempre he dicho que a los niños de temprana edad hay que decirles las palabras de su cuerpo, nombrarles las palabras de su cuerpo tal y como son, para que esto nos pueda ayudar para más adelante, tanto con la familia, a no tener ese miedo, ese tabú de hablar acerca de su sexualidad. Bueno, es lo que puedo externar hasta el momento. En el caso del video, pues yo soy docente de educación inicial, pues le di respuesta a 2 preguntas, que en esa etapa los niños pues están en el proceso de curiosidad y pregunta y se aprovecha este momento para explicarles cuáles son los nombres correctos de su parte. Es lo que puedo extender. Gracias. Gracias. Sí, yo definitivamente comparto contigo y sí, la cuestión a veces sí nos llega a pegar, sí nos llega, por sobre todo cuando tenemos este tipo de relaciones afectivas con familiares que tienen esto, o propiamente la afectividad que logramos tener por nuestros alumnos. Yo les decía que ser maestro no lo es cualquiera. Creo que para ser maestro debemos de tener ese amor, esa vocación, esa entrega de enseñar no solo el conocimiento, sino también enseñar desde nuestro amor. Y en esta cuestión de enseñar desde nuestro amor, nos tiene que venir mucho la empatía que debemos de tener para con nuestros alumnos. Yo les decía que esta materia es la 3ª vez que la imparto y la maestría, pues apenas me estoy agregando y me toca, también como a ti, como yo creo que a muchos maestros, nos toca las hebras más sensibles, porque tenemos que hacer ese plus, ese esfuerzo extra, porque tenemos la responsabilidad también de educar a esa personita que está confiando en nosotros. Y cuando digo personita es que puede ser un niño de 5 años con discapacidad o un joven de 15 años con una discapacidad. Hay una materia también que doy aquí que pues precisamente es sobre discriminación y diversidad en el aula inclusiva,
que son temas, digo, como lo es, todo esto va aparejado, pero sí son temas que a veces quisiéramos tener más tiempo o, en el peor de los casos, tener un programa especial para poder tratar con estos niños. Pero creo que en el tema de la sexualidad es un tema que no tenemos varita mágica, no tenemos un programa específico porque estamos hablando precisamente de esto, necesidades educativas especiales, de alumnos que no pueden entendernos de una manera normal, alumnos que no pueden actuar de una manera normal y que por este actuar que no lo pueden hacer, no los podemos incluso ni siquiera discriminar. Y entonces ahí viene, les digo, este empeño extra, este plus que debemos de tener. ¿Alguien más? Sí, yo levanté la mano. Buenas noches. Hola, Patti. Me cambié buenas- porque la señal estaba muy mal, entonces Sí, ya no se tendré la preocupe. misma vista, pero tienen toda mi atención. Sí, gracias. La verdad que, mm, pues, lamento mucho no haber podido estado desde el inicio porque yo me ocupé y me proyecté a que organicé para que íbamos a empezar a las 8:30, ¿no? Pero para estar más pendiente la próxima vez. Y en lo que respecta a la actividad, ya lo que alcancé a escuchar, sí, hemos tratado desde mi experiencia de trabajo, he comentado en otras ocasiones, usted no sabe, pero pues mi función es maestra de apoyo pedagógico Ok. en educación especial. Entonces, ahorita que estoy en el nivel de secundaria, pues yo considero de que los chicos pues ya vienen un poquito más instruidos, ¿no? Y cuando estuve en el nivel preescolar, tratamos siempre de tocar los temas de manera preventiva. ¿Por qué? Porque precisamente como usted dice y han comentado otros compañeros, es un tema muy delicado. Sí, Y sí. hoy en día te dicen, maestro, ten cuidado, no preguntes de más, no te metas, porque puedes estar agrediendo al niño, la niña, el papá puede decir por qué lo tocaron. Pues yo ahora últimamente sé que ya ni las auxiliares en el preescolar pueden estar cambiando los niños de ropa, tienen que esperar que lleguen los papás y cuestiones así que van volviendo mucho más delicado el tema, ¿no? Entonces, pues sí, me parece muy interesante y coincido con ustedes de que tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo vamos a abordar y pues que nos permitiera nuestra función hacerlo de manera preventiva. En cuestiones de preescolar procurábamos hacer talleres con los papás para que ellos escucharan sugerencias y no se sintieran de que me están señalando, ya vieron que mi niño, ¿cómo van a decir que no viene aseado? ¿Cómo van a decir que la ropa interior? ¿Quién le dio permiso de que vieran la ropa interior, por ejemplo, no? Sí. Y hoy con los adolescentes, pues igual se procura programar talleres, inclusive en la secundaria ahora en el mes de mayo acudió personal del sector salud a dar unas pláticas, una doctora y trabajadora social, igual de manera preventiva y general a las chicas, pero se le dio a todo el grupo porque igual preguntó, nada más, las niñas, luego no, pues lo ideal es que todo el grupo para que no dividamos, porque unos sí lo escuchan y otros no, sobre la higiene personal cuando tienen las niñas la menstruación. Entonces, pero fue la parte médica. Entonces ellos vieron la forma de cómo podían dar los puntos, y es más, hasta les llevaron unos kits en una bolsita, siempre deben de andar cargando esto, lo otro, su toalla, cada determinado tiempo, y les explicaron, pues muy bonito, les pusieron algunas diapositivas, llevaron los muñecos sexuados, y pues a veces hay que acudir a ese tipo de apoyo para que pues podamos también nosotros evitar riesgos con la familia. Pues es todo lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Patti. Eso lo que dices yo creo que es, pues, entre ¿cómo les diré yo?
la pausa que debemos de tener como maestros, porque no sabemos, como dices tú, cómo van a reaccionar los papás. De suerte que ahora estamos en una integración de comunidad educativa en donde están directivos, maestros y también los padres de familia que se inmiscuyen, lo que tú dices, precisamente que tengan esa, ya no necesidad, sino que tengan esa responsabilidad de enseñar a la par de nosotros a nuestros hijos cosas tan básicas, principios tan necesarios y valores como lo es esto. Claro, esto se puede manejar ya en primaria, pero híjole, la verdad es que cuando nos toca en una cuestión de preescolar, sí, esto de los abusos ha ido tanto más allá de que, les digo yo, te topas con cada barbarie que lees tú, que le hacen a pequeñines, que claro, todos los papás están ciscados y que también nosotros como maestros, pues lo que no queremos es que mejor si no, o sea, aventarlo, ¿no? Mejor si ni siquiera me piden que lo trate, porque ya no sabes cómo te va a tocar o qué es lo que van a pensar. Pero por eso yo justamente les decía de entrada que debemos de tener límites para poder enseñar la educación sexual y a tener paciencia para no podernos sobrepasar ni de manera verbal ni mucho menos física, pero también lo que yo les decía es que debemos de tener o debemos de conocer hasta dónde puedo yo como profesor y hasta dónde es momento de decir, papá, mamá, hazte cargo de tu hijo, tenga o no tenga discapacidad, ¿eh? Eso es algo necesario. Perla y luego Ismael. Hola, buenas noches, maestro. Perla Coronel, maestra de educación primaria. Yo creo que en lo que abarca el proceso de enseñar la sexualidad en un alumno, en un niño, en un estudiante, lo más complejo es en la educación primaria, sobre todo cuando empiezas a ver acerca de la reproducción, el aparato reproductor masculino, femenino. Los planes y programas nos los marcan, pero no hay una preparación para nosotros los docentes. O sea, enseña esto a como Dios te dé a entender. ¿Sí? O sea, realmente esa es una realidad que nosotros vivimos y que uno trata a veces con pincitas, al menos Sí, te desde mi entiendo. contexto, o sea, desde mi contexto laboral, es una comunidad con un sinfín de religiones. Y como Uy, yo se los digo y se los expreso a los papás, yo los respeto a como ustedes me respetan mis creencias, pero hay cosas que tienen un límite en la comunidad por la forma de pensar y las creencias que hay religiosas. Pero creo que tenemos que empezar a educar también a los papás. sí, sí, O sí. sea, nuestra labor es desde los padres de familia. Es algo gracioso, ¿no? Porque tenemos Sí, dos sí, grupos. sí, sí. En realidad, yo el lunes tuve un taller para los papás. Para cerrar el ciclo escolar, doy quinto y sexto. Ajá. Soy escuela multigrado, entonces para cerrar ya el ciclo con los papás, el agradecimiento por el tiempo que me confiaron a sus hijos, di un taller y le comentaba yo a los papás, se me ocurría un taller acerca del uso del celular, el uso que le dan sus hijos y el uso que le dan ustedes. Ajá, ajá. Que también, o sea, ¿qué tanto vigilan el uso del teléfono de los hijos? También se me ocurrió hablarles de la sexualidad, pero les digo, no puedo abarcar todo eso sin antes hablar de cómo debemos comunicarnos con un preadolescente. Y yo creo que eso es lo que debemos de implementar nosotros como maestros. Primero, orientar cómo comunicarnos con un adolescente o un niño o un puberto, por así decirlo, para que podamos nosotros llegar a tocar precisamente esos temas tan delicados, tan finitos, que a veces pudieran detonar otras cosas, ¿no? La verdad que sí me molesta mucho cuando escucho que los niños le llaman con otros nombres a sus genitales y que lamentablemente, o sea, familiarmente lo digo, mi hermano le habla a sus hijos siendo maestro, teniendo maestría, teniendo doctorado, que le siga hablando con esos nombres y a mí me molesta. Y le digo, o sea, no, o sea, por mucha preparación académica que a veces tengamos, hay que romper con eso.
Cuando a mi hijo por primera vez le mencionó un nombre, un sobrenombre a su padre, mi hijo se quedó sorprendido, porque mi hijo no lo conoce con ese nombre. O sea, mi hijo desde que estaba pequeñito, pene, testículos, y nadie Sí, los claro. puede tocar. O sea, Sí, solamente exacto. tú, y en su momento, cualquier problema, cualquier situación, papá o mamá, que tú no los pidas. Que tú tengas la confianza de decirnos, tengo esto, ¿no? Pero es parte de educar también al padre de familia. Y es difícil. Es difícil, es mucho más difícil educar al padre de familia, orientar al padre de familia, que educar al mismo niño. Porque los niños no tienen... Son moldeables todavía. No tienen estereotipos, no tienen No, tabúes. no, tienen no. nada. O sea, los niños es una hoja en blanco, por así decirlo. Hay inocencia. Yo les... Se están formando, se están creando, y que nosotros también debemos de orientar, y el cuidado, o sea, un sinfín de cosas iguales del seno materno, paterno, o sea, niños que han sido abusados, que han sufrido acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es también parte de esa educación, parte de hasta dónde llega la confianza del niño, o sea, hasta dónde nosotros también vamos orientando al niño o a la niña. Pero yo creo, maestro, que lo más importante es orientar al padre de familia a tener una buena comunicación con el niño, sea niño con necesidad educativa especial o no. Yo creo que la comunicación es la base de todo esto, para que podamos entendernos, porque si es complicado, repito, los planes y programas te dicen, ten, aquí está, ve tú cómo le haces, ve tú cómo lo orientas, ve tú cómo desarrollas, ve tú todo, ¿no? Y yo creo que es un problema que todos como docentes estamos pasando o pasamos, porque los contextos son diferentes. No puedes hablarle de la misma manera a un niño de una zona rural a un niño de una zona urbana. No, claro que no, sí. Por eso les decía yo que a veces es un poquito incómodo para nosotros como profesores tener encima a los directivos la programación, la planeación y todavía la norma. Decir, no, lo tienes que hacer, es que no lo hiciste, caramba, solo me dijiste que lo haga, pero no me diste las pautas para hacer esto. Es un tema bastante controversial, sí, bastante controversial, pero precisamente una de las cosas, bueno, al menos con un servidor, es que en esta materia vamos a ver posibles buenas prácticas para enseñar orientación y educación sexual precisamente a estos niños con necesidades educativas especiales, estimados maestros. Ismael. Gracias, Perla. Ok, buenas noches, maestro. Hola. Pues, buenas noches a todos, ¿no? Es correcto, ¿no? Lo que se ha estado comentando en relación a este tema fundamental, ¿no? Que es parte del desarrollo biológico normal de todo individuo y que como derecho, como cualquier otra cosa, pues es inherente al ser humano, ¿no? Yo en lo particular estoy de acuerdo con todos los comentarios que han dicho, ¿no? Y en el tema de la formación o en el tema de educar en este sentido a los alumnos, ya sea en los distintos niveles, es fundamental la colaboración con los padres. Les voy a hablar en el sentido de padre. Yo tengo una niña con síndrome de Down. Tiene 11 años y está en la etapa de preadolescente. Tengo un niño de 17 años ya, y he ahí la diferencia, ¿no? Como dijo la maestra que me antecedió, es correcto. O sea, a mi hijo le hablo tal cual, como debe de ser, ¿no? Y tratando el día al día de ir educándole en este sentido de la sexualidad, porque es natural su desarrollo y todo lo que hablamos, lo que usted dijo, su estimulación, su curiosidad, todo en esa etapa se ha mostrado, ¿no? A lo largo de su edad escolar. Pero obviamente con mi hija, pues, los esfuerzos se multiplican. ¿Sí? O sea, estamos en ese proceso de ir educándole, decirle la parte privada y la parte pública, ¿no? Mi hija está en una escuela de atención múltiple y hemos también visto a través de sus compañeros que efectivamente hay otros niños que no diferencian esa parte, ¿no? Obviamente por su misma condición, ¿no? A veces salen corriendo del salón, se quitan el short en la plaza, con rumbo a ir a
al baño, pero entonces esta parte y muchos, muchos trabajadores, ¿no? Del centro de atención, a veces se impresionan o a veces Se espantan, sí. espantan, ajá, y porque Sí. sí, porque tienen el miedo de decir si les dicen al papá cómo reacciona, o sea. Entonces, pero decíamos, no, porque ahí como lo dijo la maestra, ¿no? Se tiene que platicar con el padre primero y verle toda esa situación acerca del desarrollo sexual y todo lo que tiene, lo que implica la limitación de los niños con discapacidad. Yo he tenido muchas pláticas respecto a este tema, desde mucho más antes, o sea, y la intención de estar estudiando la maestría es no aprender más, sino ignorar menos, porque créame que en este sentido mi hija ha representado para mí un reto en muchos de los aspectos, ¿sí? O sea, yo soy contador público de profesión, pero nace mi hija y veo muchísimas necesidades y estudio psicología. Y entonces estoy aquí y veo esta oportunidad de la maestría y estoy tratando de tener menos dudas respecto a este ámbito, ¿no? Y qué bueno, la diversidad de experiencias en el ámbito educativo de mis compañeros, eso también incrementa mucho el acervo, ¿sí? Pero les digo, pero es la colaboración entre padres y docentes. Porque yo en lo particular, a lo largo de la formación de mi hija ha estado en CAM y ha estado en escuela regular. O sea, la he insertado en educación preescolar y primaria regular. Y hemos hablado con los maestros y abierto a la disponibilidad de ayudar. ¿Sí? Si habían cosas que no, el maestro no comprendía, como decía la maestra, a veces nos tiran al ruedo sin preparar, ¿no? Decíamos, vamos a ayudarnos, vamos a colaborar y todas las dudas que haya al respecto, adelante. O sea, lo poco o mucho que podamos colaborar es parte de corresponsabilidad, ¿no? Entendemos, comprendemos esta nueva cuestión porque lógicamente el sistema educativo ha estado cambiando y se le ha dado muchísimas responsabilidades al maestro que a esta altura representa un todólogo en todos los aspectos, ¿no? Y cosa que ahorita también se le ha vinculado la responsabilidad de ir preparándose de manera muy personal, por iniciativa propia. O sea, esta cuestión es la que lleva a lo que hoy dijo usted, tener la vocación. Sí, la vocación nos impulsa a ir resarciendo las necesidades, la falta de conocimiento que tengamos en cierta área, ¿no? Y yo lo veo desde el punto de vista como padre. A mí me es muy difícil, pues, estar en este proceso de formación de mi hija, porque sí, en lo pedagógico, en todos los aspectos, pero hemos tratado de hacer lo mejor que se pueda para dotarle de todas las herramientas que algún día pueda tener una vida independiente, una vida que pueda llevarlo lo más regular posible, ¿no? Ella tiene todos los derechos como cualquier otra persona. Desde muy pequeña la sacamos, convive con niños de diferentes edades, diferentes contextos, muchas cosas como esta. Y ha sido muy gratificante, ¿sí? Porque como le decía hoy, he estado en la escuela regular y escuela de educación especial, ¿sí? Hemos estado ahí y yo veo, sí, esa necesidad, porque es muy difícil tratar con niños con discapacidad. ¿Sí? Porque hay que repetir y repetir y repetir hasta que ya más o menos vaya moldeando. Y así estamos trabajando. Ella, gracias a Dios en lo particular, o sea, hay actividades que lo hacen muy independientes, como el prepararse una bebida, el prepararse un sándwich, una torta, solito va, busca qué comer, prepararse. Eso nos es grato, ¿no? Porque hoy hablaban de la sobreprotección, que no debe de ser, porque hay que darle la libertad de aprender. Se puede equivocar una y otra vez, pero al final tiene que aprender, porque ese es el objetivo de poder ser independiente, ¿no? Y a mí me es grato escuchar esta parte. A mí me llamó mucho la atención de la sexualidad en niños con discapacidad, porque sí me interesa, pues, ignorar menos, ¿no? Y para poder ayudar en primer término, pues a mi hija, ¿no? Y estar en esto. Y yo le agradezco mucho todas las experiencias y esperando que
que sí, con seguridad logremos, ¿no? Logremos Sí, yo, quitarla algunas partes que ignoro, ¿no? sí, Ah, yo, hace años tocamos este tema en un simposio internacional y me quedó muy claro, ¿no? Que los niños con discapacidad tienen los mismos derechos, tienen la misma necesidad y no hay algún día, discusión en así eso, es, no hay discusión en eso. pero el problema es a cómo enfrentarnos. Como papá es diferente, o sea, es sumamente diferente. A mí me cayó Sí, un peso encima y dije, bueno, pero hay que asimilarlo. Yo creo, como dijo la maestra hoy, hay que empezar a educar a los padres, porque ahí la razón, cuando el padre acepta, entonces ahí es donde empieza la ayuda hacia el hijo. sí, Sí, gracias, maestro. de nada, gracias a ti, yo creo, Ismael, que tú, tu hija y tú, creo que nos van a enseñar que en la diversidad está la riqueza de la normalidad. Todos somos diversos, nadie es normal y nadie es único. Cuando logramos entender esa parte, logramos empatizar como sociedad. Y a mí me da mucho gusto tener a gente comprometida y responsable como todos ustedes, que precisamente ingresan a este tipo de posgrados para poder entender esta normalidad, porque no es algo anormal. Tener niños, niñas, jóvenes con discapacidad, cualquiera que sea minimizada en su alto grado, es lo más normal del mundo. Es como si habláramos de alumnos negros, alumnos blancos, alumnos homosexuales, alumnas lesbianas. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad es la diversidad. Y todos estamos, yo creo, en la misma sintonía, Ismael, de que todos tenemos los mismos derechos. Eso ya no entra en discusión. Y cuando entendemos que todos tenemos los mismos derechos, quienes somos profesores, entendemos aún mejor y creo que cumplimos a mayor cabalidad nuestra responsabilidad de educar. De eso también no me cabe ni la menor duda. Y el ejemplo claro es que están todos los maestros aquí tomando la maestría. Esa es gente valiosa. Para mí eso es gente valiosa, es gente maravillosa, de la que agradezco mucho a la vida y a mi universidad toparme con ustedes. Porque en en estas clases, yo la verdad es que, digo, con la maestra Adriana llevo muchos años de amistad y siempre, independientemente de la relación personal que llevo con ella, es vasto, es muy generoso y es bastante abundante platicar con ella en el plano profesional, que seguramente lo han de hacer entre ustedes y que tengan la confianza que también pueden hacer con su servidor, esté o no esté como maestro al frente de la materia. Maestros. Muchas gracias, maestro. Lady. Hola, maestro, buenas noches. Hola. Pues la verdad muy interesante la asignatura y también creo que me queda en lo particular esclarecido de que sí, en la mente a veces nos metemos que como maestros no podemos educar la parte sexual a los alumnos y sobre todo a los alumnos con discapacidad, que eso lo tienen que tratar los padres y es algo que ya lo acabo de quitar, erradiqué esa idea pues de que debemos de abarcar porque nosotros somos a veces los padres no hacen en las casas, nosotros somos los agentes ahora sí que principales para ayudar a los niños y enseñarles, como usted decía, el autoconocimiento, la higiene y saber de qué manera. Por ahí leí un comentario de que, pues no, una maestra no estaba de acuerdo en que nosotros debemos de abarcar esos temas. Y no, creo que ya nos está ayudando esta asignatura a entender que sí es nuestra responsabilidad, realmente abarcarlo, claro, de una manera más profesional. Sí, claro, claro. Una manera estratégica, como usted decía, ahorita tenemos al alcance muchas actividades, muchos videos, con solo proyectarles a los alumnos algo visual, leerles un cuento que hable de eso, que Pepito era así, entienden muchas cosas. Entonces, ahora me queda claro que sí es nuestra responsabilidad
de una manera profesional, enseñar o educar a los alumnos en sus cuestiones sexuales. Nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí va a depender mucho de nuestras habilidades y de nuestro compromiso. Pues a mí me queda claro eso. Y como decía igual la maestra Patti, que a veces cuando nosotros desconocemos mucho del tema es bueno agarrarse de instancias, ¿no? De salud, que lleguen a dar una capacitación de personas más preparadas como psicólogos, pero pues la idea es buscar siempre el beneficio para nuestros alumnos. Incluso van a ver que en la actividad yo precisamente un punto que les planteo es ¿de quién me puedo apoyar? Porque en el plantel no estamos solos. A veces nos puede ganar el egoísmo profesional, el egoísmo incluso personal, pero no estamos solos. Y cuando digo no estamos solos es contar con el maestro de al lado, contar con el papá, con mamá, con el directivo, con estas instituciones, Lady, que tú comentas, gubernamentales, no gubernamentales, con la propia universidad en donde estoy tomando mi maestría. Les van a tocar muy buenos maestros. Yo tiene 5 meses que me retiré de manera presencial de la universidad, solo estoy en línea, pero a los maestros en este ámbito, híjole, no sé si ya les dio por ahí el psicólogo Dante, la maestra Irmita, son profesores que independientemente que propiamente han estudiado esta cuestión pedagógica, son maestros maravillosos que sin lugar a duda de los cuales se pueden apoyar ustedes, no solo para este tema de la sexualidad, porque la materia habla sobre necesidades educativas especiales, sino todos los maestros aportamos un granito de arena, pero creo que cuando empezamos a entender, si bien como dijo Perla, no tenemos el deber, porque por eso está la casa, pero cuando logramos entender que no nos quita nada enseñar. Yo creo que nacimos con esa vocación, no nos quita nada enseñar, paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Decía Santa Teresa de Calcuta que a veces uno no mide, a veces uno ignora o uno no mide el volumen de una gota, pero el océano no sería esa gran inmensidad sin esa gota que a veces no medimos. Entonces, paciencia, maestros. Lo que estamos haciendo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con el corazón y hay que hacerlo con todo el esfuerzo posible que conlleva el ser maestro y que lo tenemos tatuado en el corazón. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya les robé más de los minutos, pero me quedo muy complacido, me quedo muy satisfecho con la sesión de hoy. Nos estamos viendo en el grupo, nos estamos viendo en la plataforma y nos están viendo de manera individual, si gustan en WhatsApp o si tienen alguna duda sobre actividad, sobre la clase o alguna duda que crean que yo les pueda responder. Maestros, que tengan muy buenas noches. Les envío... Patsy, ok. La actividad, ¿ya la leyeron todos? ¿O algunos no? ¿Hasta cuándo? Preguntas. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la actividad? Ay, estos mis maestros. Rápidamente. Hasta la última fecha de la materia. Ajá, porque les di un poquito más de la semana. Yo entiendo, maestros, que, digo, así como yo, tienen 1000 cosas por hacer y a veces tú, ay, la actividad y no la quiero entregar mal hecha o no quiero que se me pase. No pasa nada. Soy un maestro bastante flexible y yo entiendo que todos tenemos vidas adultas y todos tenemos que trabajar para subsistir y para pagar la maestría, ¿verdad? Si no, ¿cómo? ¿De dónde se paga? Cierto es. Entonces, que se espere mi maestro. Pero les explico rápido la actividad. La actividad tienen ustedes para entregármela hasta el 19 de julio. Es decir, hasta las 11:59 del 19 de julio. ¿Qué es lo que van a hacer? En un video les planteo 2 preguntas. La primera pregunta es decir, hagan de cuenta que están enfrente a mí y que yo les pregunto, ¿te ha tocado explicar sobre educación sexual a tus alumnos?
No estoy metiéndome con la parte de si tienen discapacidad o no, sino simplemente si te ha tocado. ¿Ok? Perfecto. Esa es la primera pregunta que me van a contestar en el video. Y si me contestan sí o no, no me importa porque yo soy bien metiche. Y si me dicen que no, yo les pregunto, ¿cómo les explicas los temas o conceptos de sexualidad? Justo lo que empezamos a ver hoy. O sea, ¿cómo les explicas sus partes del cuerpo, que los niños tienen pene, que las niñas tienen vagina? ¿Cómo pueden hablar del cuidado personal? O sea, ¿cómo les explicas? Claro está que me pueden decir, es que maestro. Y si me dicen no, tienen que contestarme en el video. Fíjate, maestro César, que no, pero yo creo que les explicaría de esta manera. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tocar el tema con esta primera clase virtual. El segundo tema va a ser que seamos más específicos en cómo podemos enseñarle a nuestros alumnos, precisamente para lo que dice Perla, lo que dice Patty, lo que dice Lady, no llegar a ese grado que nos digan, ay, es que le está enseñando cosas que no van, o es que no me parece cómo le enseñan. Que el papá que sea cae mal, maestros, va a ser cae mal toda la vida, y siempre nos las va a hacer la tos. Pero bueno, esa es la actividad. Van a realizar un video no mayor a 5 minutos. ¿Ok? Y ¿listo, Patsy? Y no les voy a explicar sobre el trabajo final, pero les adelanto fecha. El trabajo final se apertura a partir del 17 de julio. O sea, El lunes. El lunes, maestro. El lunes. Bueno, a partir del lunes pueden plantearme sus dudas por WhatsApp, pueden leerlo con calma. Y de todos modos, el viernes que tengamos la otra clase, con mucho gusto les ejemplifico lo del trabajo final. Pero si no, si empiezan a leerlo y si me dicen, oiga maestro, usted, yo creo que sigue todo enfermo, que no supo poner bien yo les explico con mucho gusto en un audio para el grupo para que todos lo puedan escuchar y puedan planteárselo. Y si el viernes me dicen, maestro, es que usted estaba todo gangoso todavía de su infección y no se le entendió, les vuelvo a platicar aquí del trabajo final en la clase, ¿vale? Lo que quiero es que puedan entender. Me gusta también recomendar libros para poder entender un poquito el contexto muchas veces de nuestros alumnos. Hay un libro, acá lo tengo, se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo. Es un libro de autoestima. No creo que nos pueda servir en la cuestión de sexualidad, pero sí nos puede, maestros, servir mucho a ustedes como docentes. Cuando ya no tengo esa gana, se los mando ahorita. Se llama, repito, El niño, el topo, el zorro y el caballo. El autor es... Aquí se los escribo. Ay, ¿dónde escribo? Es un libro muy bonito, pero el profesor es medio... Ando medio sonso. Pues no sé cómo se activa el chat. Mándelo por WhatsApp, Ya. maestro. Ya. Listo. Es un libro muy bonito de ayuda, de reflexión personal. No es como estos libros de un grito desesperado, cosas así que a mí no me gusta recomendar. Se me hace mucha literatura autorreflexiva basura. Pero Charlie McCarry tiene cosas muy interesantes para que nos alienten a ser mejores maestros. Entonces, no. También tengo bibliografía ahí. ¿Han checado la bibliografía? Les dejé bibliografía en el programa.
mucha bibliografía, desgraciadamente, porque pues, no lo... Gracias, Adri. Ya está ahí, Charlie McCurry. Mucha bibliografía la conseguimos en literatura inglesa. No importa. No les voy a hablar en inglés. Lo cierto es que esto lo vamos a aterrizar en el idioma español. Pero conforme vayamos avanzando, también les voy a ir proporcionando otro tipo de bibliografía, algunos artículos interesantes de investigación con pues datos reales de organizaciones reales que nos pueden mejor ayudar a entender el tema. Más allá del tema, cierto es, porque yo soy un maestro muy metiche y muy todólogo, más allá del tema de educación sexual, me gusta hablar en forma general de necesidades educativas especiales. Es un tema que está en boga, es un tema con el que ya tenemos que convivir y es un tema que no puede ser regresivo. Necesidades educativas especiales tienen que ser progresivo. Y todo maestro, quiera o no, tiene que aprender de eso, porque tenemos y estamos hablando de educación inclusiva, aulas inclusivas, educación para todos, en todo el tiempo y a toda hora. Eso es una disposición, es un principio de derecho, incluso de derecho internacional, en las grandes convenciones internacionales. Nunca se arrepienten de invertir la de educación, maestros. Es lo mejor que podemos hacer. Síganse preparando, quedo a sus órdenes, les envío un fuertísimo abrazo. Le agradezco mucho a la maestra Adri Cardoso que estuvo aquí presente como maestra externa, Adri, con quien comparto muchas vivencias profesionales y que sin duda nos va a servir a todos los presentes aquí porque yo también aprendo y voy a aprender mucho de ustedes. Hasta la siguiente sesión. Maestros, un abrazo con todo mi corazón. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, maestro, que esté